¿Por qué continuamente nos venden miedo? Estamos en un mundo en donde continuamente nos están bombardeando, tristemente todos los medios de comunicación, las redes sociales, de cosas negativas, de cosas que nos van a pasar, de cosas que nos van a afectar. Básicamente nos venden miedo. ¿Y por qué nos venden miedo? Porque de cierta forma somos adictos a él. ¿Y por qué somos adictos a él? Porque no entendemos qué diablos estamos haciendo aquí. Tenemos miedo a la muerte porque no la comprendemos. Tenemos miedo a no tener la suficiente capacidad económica porque no sabemos crear riqueza. Tenemos miedo a las enfermedades porque no sabemos de dónde vienen las enfermedades. Tenemos miedo a los demás porque pensamos que nos van a atacar, porque no entendemos la naturaleza humana. Todos nuestros miedos provienen de la ignorancia. Y ahora, tristemente, nos están inventando la realidad, más miedos, ¿no? Nos vienen diciendo desde hace poco tiempo que a mayor población va a haber más pobreza, va a haber más sobrepoblación, que no va a haber oportunidades. Y yo lo único que siempre voy a decir y te voy a invitar es agarra si tienes posibilidades un avión, si no un camión, si no un tren y si no tu propio carro y trata de recorrer, no sé, distancias largas. Yo tengo el gusto de vivir en México, entonces me puedo ir de Ciudad de México a Guadalajara y entonces nada más con tu relojito humildemente toma el tiempo de cuánto tiempo pasa de aquí a que encuentras una ciudad o un pueblito y luego en cuánto tiempo lo pasas y cuánto tiempo o qué cantidad hay libre de espacio por lo menos en México y en todos los países pasa exactamente lo mismo. Es decir, hay mucho, hay, somos un país muy rico, somos un mundo muy rico, lleno de recursos, pero vende más el miedo y vende más la escasez que el conocimiento. Ahora bien, se viene esta onda de la inteligencia artificial y ya salieron estos gurús que les encanta salir con trajecito en la televisión y luego se hacen virales y entonces empiezan a decir, no, es que ahora que venga la inteligencia artificial, no, va a haber millones de desempleos, va a haber más pobreza, va a haber más violencia, va a haber menos oportunidades. ¿Y qué vamos a hacer? Lo único que te están vendiendo es miedo y tú tienes que decidir nada más, ¿lo vas a comprar o no lo vas a comprar? ¿Quieres ser libre o quieres que te manipulen? Y lo único que tienes que hacer es observar, ¿no? ¿Qué va a pasar con la inteligencia artificial? Algo precioso. Se van a generar muchos empleos. Se va a generar que la gente pueda crear. ¿Y a qué diablos o para qué diablos estamos aquí todos en esta tierra? Estamos para materializar, para crear. Entonces la inteligencia artificial sí es una de nuestras grandes oportunidades para ponernos a crear. Tenemos que crear, siempre lo voy a decir, imitando a Dios. ¿Qué es imitar a Dios? Un círculo perfecto, no dejando residuos, que lo que dejemos se aproveche, etcétera. Ve el ciclo de vida de un árbol o de los frutos y así tenemos que trabajar y así tenemos que crear. Todo lo que nos venden con miedo es simple y sencillamente estupideces. ¿Por qué? Porque el miedo te paraliza, el miedo te frena, el miedo te estresa, el miedo no te permite vivir en plenitud. En los años 60 y en los años 70 jodían, porque es la palabra, con que el petróleo se iba a acabar. ¿Y qué crees? Fíjate que ya no hay tanto problema. En los años 80 apareció el VIH y se decía y se rumoraba que a todos nos iba a dar y que era algo terrible y ahora pues simple y sencillamente nos dimos cuenta que no era tan malo. En los 90 empezaron a decirnos que la capa de ozono se iba
a fastidiar. En el 2000 se acuerdan cómo nos vendían este pánico que las computadoras se iban a ir al carajo y que llegando al año 2000 y bla, bla, y ahí nos tenían casi, casi rezando para que esto no sucediera. El miedo está detrás del 95% de las compras. Sí, desde la compra de un auto deportivo que llega el señor de 50, 60 años y lo compra porque tiene el miedo de envejecer y ahora que ya tiene lana en el bolsillo, dice, sobre el deportivo me voy, cueste lo que cueste, porque tengo miedo a envejecer. Cuando tú vas a una tienda de conveniencia y te metes, por decir, por agua y te llevas unos cacahuates, lo que pasa es que tienes miedo de no encontrar algo para comer en el futuro y entonces dices, pues me llevo los cacahuates por si me da hambre. Así funciona el miedo y los mercadólogos lo saben, lo conocen. Lo que pasa es que no se divulga porque pues es, digamos así, como que divulgar la receta secreta. Entonces, el problema radica en la ignorancia de la gente. Tenemos que estudiar, tenemos que hacernos responsables, tenemos que saber qué, qué es esta tierra, cómo se maneja, cómo la podemos entender. eh, Tenemos que entender los secretos del hombre y los secretos de, de Dios. Tenemos que hacer una separación brutal de lo que es la religión, que solamente es un organismo que controla, un organismo que se ha aprovechado tristemente de la ignorancia de la gente para vendernos o para, sí, para vendernos una idea errónea de Dios. Tenemos que dejar la mente cuadrada. Hay muchos temas que no nos gustan. Por ahí hice un video de una persona que se llama Carla Estorá. Puede ser totalmente, ¿cómo se llama?, ridículo lo que dice. Tienes que tener la capacidad de abstraer, de sintetizar, de extraer lo bueno que hay en todos. Porque aquí no hay que yo sé un montón y que tú no sabes nada y que por eso me tienes que escuchar. No, todas las personas en mayor o menor medida tienen conocimiento. El problema es que hay veces que tenemos la mente cerrada y no podemos escuchar algo diferente a lo que ya sabemos porque nos enojamos, porque no lo queremos admitir, porque no nos queremos abrir. Tenemos que entender de una vez por todas que es Dios. Dios es la máxima conciencia. ¿Que es una conciencia? Es algo, alguien que sabe por qué hace las cosas. Y nosotros estamos aquí para incrementar la conciencia. ¿Por qué? Porque nosotros queremos ser algún día como Dios. Nosotros tenemos que entender el amor. Si tenemos amor, no vamos a tener miedo. Si tenemos amor por el vecino, por la persona que te pide lana, por la persona que es tu empleado, tenemos que amarnos todos. Es la única salida, lo que les acabo de comentar. Tenemos que luchar contra la ignorancia, tener una espiritualidad perrísima, una espiritualidad que nos sostenga. Tenemos que abrir nuestra mente a nuevas ideas, derrumbar paradigmas, la disonancia cognitiva. Tenemos que incrementar la conciencia de nuestros actos, saber que no hay nada bueno ni nada malo, sino que tenemos que estar conscientes de que vamos a tener que pagar la consecuencia o las consecuencias de nuestros actos y que tenemos que incrementar nuestra capacidad de dar y de recibir amor. Esta es la única, llamémosle, receta para salir de estas ideas fatalistas que nos están vende y vende continuamente y que lo único que están haciendo es llenarte de miedo, llenarte de miedo, llenarte de inseguridades, llenarte de desconfianza. Y lo único que han hecho con el miedo es limitar esa fuerza, ese potencial brutal que existe en cada uno de nosotros. Cuídate. Gracias por llegar al final. Suscríbete, dame un like y recuerda, repensar, reaprender y recalcular. 3R.